soy Valeria Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina. Formo parte de la organización CONAICOP y también del movimiento MASDI, y estamos en este momento en comunicación desde Conectando América, transmisión Android, haciendo este programa que se llama Conversando entre Hermanos, y estamos aquí también conectados con una hermana, con una periodista, escritora, militante, que también forma parte de organizaciones de la comunicación, incluyendo también CONAICOP, donde también pertenezco. Y bueno, la quiero saludar desde Italia, es Geraldina Coliotti. Ella nos va a contar un poco lo que hace, las organizaciones donde participa, y también nos va a contar qué es lo que está sucediendo en Italia. Hola Geraldina, buenos días, ¿cómo estás? Hola Valeria, buenos días a todos y a todos los que nos escuchan. Por ahora aquí sobreviviendo en plena pandemia y estoy, como tú estabas diciendo, pertenezco a la Secretaría Internacional por Europa del CONAICOP y a la BRICS-PSV, también a la red de intelectuales, artistas y movimientos populares en defensa de la humanidad, y a la red de respaldo, la red europea de respaldo a la revolución bolivariana. Soy corresponsable del resumen latinoamericano del 4F por Europa, bueno, llevando la voz de los pueblos de la patria grande aquí en Europa, y el contrario también. Lo hago desde el punto de vista de una revolucionaria del siglo de antes, que es comunista y orgullosa de serlo, que participó a la lucha también armada del siglo de antes, cumpliendo luego 27 años de cárcel por la guerrilla. Esto es una muestra de cuánto también en Europa ha sido fuerte el enfrentamiento entre el capitalismo, la fuerza del cambio radical, lo comunista en todos lados del mundo, digamos que una perspectiva que de alguna manera tenemos que considerar, porque la memoria es importante para construir el futuro, ahorita que estamos en presencia de esta pandemia, que es una gigantesca operación de desmascaramiento del capitalismo, que pide a todo el pueblo del mundo de unirse para construir otro modelo. Aquí estamos. Sí, que aquí desde Italia. En un momento importante para la comunicación, en donde justamente esto es fundamental para poder saber qué es lo que está pasando y justamente plantear esto que está principalmente sucediendo, que es una nueva fase del capitalismo, del imperialismo, ¿verdad? Así es, porque por ejemplo aquí en Italia, donde estamos llegando a 25.000 muertos, y la Europa, otros países de Europa siguen de hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos, nosotros vemos que es muy importante una lectura que no sea la lectura oficial, que pueda desenmascarar la utilización que hacen de los datos, de la cifra, un sistema político que quiere guardar su propio privilegio y que ha antepuesto los intereses del mercado a los intereses de las y los trabajadores. Por eso que hemos llegado a estos puntos dramáticos de la pandemia. Ya nos están diciendo que a pesar que más de la mitad de la fábrica en el centro de las regiones donde hay la pandemia jamás han cerrado, ya nos están diciendo que tenemos que convivir con este virus, a pesar que la curva no baja, como bajó en China en el mismo periodo, con un control real, a pesar del hecho que no tenemos medidas de seguridad, a pesar del hecho que el promedio cada día de muertos es 500, 600, son cifras importantísimas, pero de todo modo aquí se pelean para saber ya
¿quién tiene que pagar los gastos de esta crisis que el Fondo Monetario Internacional no la está presentando como la crisis más grande después del 1929? ¿Quién va a pagar? Claro, sí, el sistema se queda lo mismo, siempre la van a pagar lo mismo, las y los trabajadores, los pueblos que, a pesar del hecho que aquí un gerente de industria o un banquero gana 6 millones de euros al año, lo que tiene bajo salario o lo que el salario no lo tiene, porque la tasa de desempleo es muy, muy fuerte, no llegan al fin del mes y le van a poner con eso tratado de la Unión Europea, que es la Unión Europea de los poderosos, la Unión Europea de los banqueros, con estos tratados que utilizan un sistema secreto que no llegan al pueblo, nos van a encadenar como pasó con Argentina, como pasa en todos los lugares del mundo donde ellos llega el Fondo Monetario Internacional, los bancos mundiales y todo, y que impone planes de ajuste estructural. Los mismos planes que nos han llevado a este desastre, porque todo el sistema público ha sido cortado, la salud en menos de 10 años, más del 50% de financiamiento menos hemos tenido, y siguen proponiéndose un sistema donde los privados van a ganar cada día más, porque si tú intentas ponerle impuesto a estos ricos que sigue siendo cada día más rico, ellos se van a poner su dinero o a registrarse en uno de los tantos países de la misma Europa, donde hay paraísos fiscales, donde no le puede poner impuestos y empiezan a despedir a los trabajadores, se van a reabrir fábricas maquilladoras en estos países del sur donde no hay un control sobre el trabajo, sobre las pensiones, sobre la seguridad. Entonces el momento es muy difícil, pero hay también una ocasión. Mañana de nuevo en esta Unión Europea se va a discutir qué hacer. Pero sabemos perfectamente que a pesar que de algunas posiciones progresistas, como los de Izquierda Unida, que aquí están con un partido de la Refundación Comunista, que son buen compañeros con muy buenas intenciones y posiciones también con respecto a América Latina, pero no hay posibilidad porque los mecanismos son determinados por los más poderosos. Entonces es el momento de tomar decisiones, de volvernos al sur, de hacer nuevos polos globales, solidarios, que finalmente pongan los intereses de los pueblos antes de los intereses devastadores de este imperialismo que utiliza los medios, los grandes medios que son consecuencia de la gran concentración monopólica económica y entonces de la información. El latifundio mediático utiliza estos medios para difundir falsas verdades, ocultando que tenemos un enemigo común y que contra este enemigo común que tenemos que juntarnos todas y todos. Pensaba mientras hablabas en el nuevo rol del Estado, ¿no? Y en la manipulación por parte de las grandes corporaciones, por ejemplo, y a diferencia de otros países como por ejemplo en Venezuela, ¿no? En donde la participación popular es mucho más fuerte que en otros países y que entienden la política de otra manera, ¿no? ¿Cómo afecta esta presencia y esta intromisión de las grandes empresas oligopólicas, podemos decir, en el rol de los estados, de los diferentes estados a nivel internacional? ¿Cómo lo podés analizar? Sí, es muy importante la pregunta, porque en los países capitalistas, aún más que nunca, el Estado es resultado de la correlación de fuerza entre las clases. Aquí los pueblos no existen. Esta pandemia muestra también una grande crisis global de la democracia burguesa, donde se va a votar, pero los pueblos no deciden. O sea, es una mayoría formal
que muestra cada año más el hecho que la gente no va a votar porque sabe que vota pero no decide nada. Y los estados son rehenes de las grandes instituciones internacionales, de las multinacionales, que aquí hacen literalmente lo que les da la gana. Porque no tiene impuesta fuerte, porque por ejemplo algunas de estas multinacionales no están registradas en Italia, no pagan impuestos a Amazon, digamos, son grandes grupos multinacionales que tienen su sede en países donde pueden desarrollar, puede ser su paraíso fiscal en los Estados Unidos, ni hablar, pero también en la misma Unión Europea. Esta gente se permite de entregar lecciones a Venezuela inventándose narcotráfico, cuando las economías de los países capitalistas tiene su lado oculto, que no es tan oculto, es que es exactamente basado sobre las economías ilegales, ya así llamadas, los paraísos fiscales. No por casualidad han hecho la guerra a la integración latinoamericana, porque era un peligro verdadero, siendo basada sobre relaciones de hermandad, de solidaridad, y no con relaciones asimétricas como vemos en Europa, donde los salarios, por ejemplo, de Italia, que es un país supuestamente desarrollado, a pesar que el sur no lo es, pero tiene un salario de más del 30% menos de los salarios de la Alemania. Claro que hay una jerarquía en esta Europa de los tiburones, como estamos viendo, donde no hay control popular, me controlan, como tú estabas diciendo, los grandes grupos multinacionales que, digamos, han cortado totalmente la soberanía de los estados, sobre todo cuando son estados que no le importa la grande mayoría de la población, le importa solamente el interés de estas 60 familias que poseen la riqueza de todo el mundo. Hay una parte de estas 60 familias, están en Europa, son muy ricos, lo estamos viendo, son también esta misma gente que están al sueldo de los Estados Unidos, por ejemplo, que se van de Venezuela haciendo desastre en todo el mundo, como este payaso criminal del autoproclamado de toda su pandilla, que en España, por ejemplo, resulta que la clasifica inmobiliaria, los primeros son venezolanos, se van por el mundo en un hotel de lujo y todo, gritando que tiene hambre. Al contrario, ellos quieren tomar por el hambre al pueblo venezolano en un momento tan dramático por sus sucios intereses. Ahí afortunadamente hay un control popular, hay un poder popular, hay un Estado que está encaminándose hacia la transición al socialismo, un presidente pueblo como Nicolás Maduro, un Partido Socialista Unido de Venezuela, que en esta pandemia está utilizando las redes casa por casa de organización populares para enfrentar con gran éxito esta pandemia. Y tenemos que decir que gracias al comandante Chávez y al Fidel Castro, que hace 11 años se creó la misión Barriadentro. Antes los venezolanos no conocían los médicos de familia, no había CDI, es por eso que las grandes corporaciones de profesionales, de médicos y de profesores le hacen la guerra al socialismo bolivariano, porque por ello es insoportable que el hijo del pueblo puede ir a ser doctor, a tener una instrucción que le va a contestar lo que al contrario en los países capitalistas son los secretos de los especialistas. Nosotros aquí acaban de nombrar un grupo de especialistas, expertos, que son hombres de las multinacionales, de las grandes multinacionales, como pedir al murciélago de resolvernos el coronavirus. Pero esto es el remedio peor del mal, como siempre, si no nos juntamos los pueblos para cambiar totalmente de marcha.
Claro, y resistirnos también, porque hoy en día, como decías recién en el tema de todo lo que es los laboratorios y demás, hay muchas personas de mucho dinero que están inmiscuidos allí, inclusive, bueno, grandes, como por ejemplo George Soros, ¿no? Que es uno de los que está dentro de todos estos movimientos y que financian inclusive grandes laboratorios, como por ejemplo el laboratorio Gavi, que es financiado por la organización de Bill Gates, ¿no? Y cómo ante esto deberíamos nosotros los pueblos, el pueblo no a nivel internacional, ¿cómo debería enfrentar esto? ¿De qué manera pensás que tendríamos que enfrentar toda esta situación de la manipulación de los monopolios en lo que respecta tanto a la libertad, porque también aquí no solamente hablamos de la soberanía de los pueblos, sino también nuestra propia libertad? ¿Cómo hacemos frente a eso? Bueno, no es fácil porque la propaganda lleva el pueblo mismo a ir detrás falsa bandera. Esto puede ser el principal problema que tenemos hoy, porque una época la crisis, y lo vemos en los países del sur, donde la cosa está más clara, ¿no? La contradicción más directa, la crisis siempre lleva a que el trabajo de las fuerzas que son por un cambio estructural consigue el resultado, claro, pagando un precio, como estábamos diciendo, pero consigue. Aquí en la vieja Europa es muy complicado, porque te presentan una realidad al revés, te la presentan bien y te esconden la naturaleza verdadera, feroz del capitalismo, que dicen que, como antes de Marx, que las empresas son, digamos, tienen un mando divino, ¿no? Que son los dueños los que te entregan la riqueza y no los trabajadores que hacen la ganancia de las empresas. Estos estados son, como decía Marx, Lenin, comitados de afares, de negocio de la burguesía, no son, representan grandes corporaciones. Es por eso que, por ejemplo, toda la búsqueda de soluciones, de vacunas y todo, no le importa nada que hay la África que se muere, no le importa nada que se pueden curar enfermedades que en el llamado primer mundo ya se resolvieron, porque no le hacen negocio. Por eso que solamente Cuba, por eso que solamente los países que anteponen los intereses de los pueblos ante del mercado, que están entregando lecciones de solidaridad, porque es normal que entre hermanos y hermanas se le entrega una ayuda que no es una ayuda de beneficencia, como hay las grandes iglesias que tienen los intereses a que no resolvemos el conflicto de clase, sino solamente a que un poco mejor uno, un poco mejor el otro, pero si no se cambia la correlación de fuerzas, si no nos unimos para cambiar los gobiernos, para decir, como dijeron en Argentina, que se vayan todos, porque imagínense lo que tendría que ser de izquierda, que se volvieron de una izquierda totalmente neoliberal, permitieron que toda esta medida de recorte pasen en Europa, en Italia. Eso es un escándalo. Ayer estaba escuchando un señor de esto, del Partido Demócrata, que ahorita está en el gobierno, que esta izquierda que está del lado, ex izquierda que está del lado del grande sistema de los capitalistas, que hablaba de Venezuela con una rabia, porque siempre Venezuela es un tema de política interior, que hablaba de Venezuela con la rabia que tenía siempre en el siglo de antes los capitalistas y los imperialistas contra el comunismo, el viejo miedo de que se le quiten su privilegio. Yo pienso que es el momento que nos unimos para quitar los privilegios a esta clase política que es incompetente también, porque tiene que ser derrotada, porque ya la realidad frente a esta pandemia la ha derrotado. Pero es la responsabilidad que tenemos los pueblos que están en los países desarrollados es mucho mayor, porque en los países del sur, sin un respaldo fuerte de los lugares donde la riqueza se la roban y donde la especulación financiera, todo lo que sabemos de estos falsos
poder, porque se basan también sobre unas finciones, si no se levantan, si no despiertan ahorita este pueblo, no se puede hacer nada. Por eso es muy importante que haciendo también como comunicadores populares, grandes llamados y también reflexiones para retomar esta agenda común que ya se estableció en los congresos internacionales mundiales que se hicieron en Venezuela después del Foro de Sao Paulo. Ahí está toda la agenda. Hoy esta agenda la tenemos más apurada porque si no nos matan. Es una cuestión de sobrevivencia. Hay que continuar con la comunicación popular y con el trabajo tan arduo que se está llevando a través de muchísimas organizaciones populares, que bueno, se está demostrando, creo que de alguna manera vamos a terminar ganándole o por lo menos resistiendo, ¿no? a esta forma criminal de trabajar del imperialismo. Sí, la lucha contra el latifundio mediático es un eje fundamental de la lucha contra la grande concentración monopólica, así como la lucha, la batalla contra el patriarcado es un eje importantísimo de la lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo. La fuerza de las mujeres, que son más de la mitad del mundo, ya la hemos visto cuando es organizada, como en Venezuela, y lo hemos visto en Chile, en todos los países de América Latina, dirigiendo grandes luchas de masas, cuando efectivamente no se pierden en conversas que son direccionadas para las mujeres neoliberales, ¿no? Que utilizan la explotación de los neocoloniales, de los migrantes que vienen aquí para decir que son libres, ¿no? No se puede ser libre si hay explotado por tu causa misma. Pero cuando vemos que la fuerza de la mujer se organiza por la libertad de sí mismo, pero también por la libertad de todas y todos, va a ser una fuerza indetenible. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba, claro, donde se cambiaron de verdad las cosas, pero tenemos que juntarnos, sobre todo en los países capitalistas, entre mujeres que entienden muy bien que sin revolución feminista no hay socialismo, pero sin socialismo no hay revolución feminista y viceversa. Sí, es importante también entender que después de esta pandemia las cosas van a ser completamente distintas y hay que impulsar, ¿no? Un pensamiento humano, humanitario principalmente, que es lo que está impulsando tanto Cuba como Venezuela, como también, bueno, la República Islámica de Irán, que inclusive son países que están siendo sancionados ilegalmente por los Estados Unidos y que eso también hay que denunciarlo, ¿no? Absolutamente. Además, vemos la arrogancia imperial que llegó hasta matar un dirigente, el general Soleimani, en Irán, porque cuando no puede conseguir sus objetivos de otra forma, a ellos no le importa de salvar las apariencias, ellos descaradamente te agreden, pero te impiden en los países donde, como los de la vieja Europa, donde los mecanismos de control son más peligrosos, te impide a ti de saber claramente de qué lado de la barricada tiene que posicionarte, porque te presentan falsos amigos y te presentan falsos enemigos, cuando el enemigo que tenemos es uno solo, el imperialismo, por lo que están del pueblo en todo el mundo, y vemos que concretamente, si no nos posicionamos contra esta medida coercitiva, unilateral, feroz que hay contra los países que no le gusta, contra los gobiernos que no se arrodillan, que no le gusta al imperialismo, vamos a perder todo, porque no sabemos reconocer los hermanos y las hermanas. Y vamos a aliarnos con los enemigos que nos van a matar, porque lo que pasó aquí es que sigue pasando en los países como Europa, es que funcionan mecanismos de identificación con el agresor. Tú te crea alianza con el enemigo, porque hay las grandes agencias del humanitarismo
que te convencen que Irán no es bueno, que Cuba es totalitario, que Venezuela es una dictadura. Y tú vas, claro, son grandes estrategias de distracción de masa para impedir que los pueblos de estos mismos países imperialistas vean las condiciones en las cuales este enemigo común le ha puesto. Es muy importante porque si no, nosotros habremos visto después de la agresión descarada de Trump a Venezuela, las masas en las calles protestando como a la época de la guerra de Vietnam, o como también esto entre comillas pacifista, que son hipócritas cuando se trata al contrario de asumir la consecuencia de ser humanista y pacifista. No hicieron tampoco de manifestaciones o marchas como hicieron cuando ha habido la agresión a Irak. Esto, la propaganda de estas grandes agencias que confunden la cabeza ya hasta bastante confundida de los jóvenes, los países de capitalismo avanzado, cuando hacen su sucio trabajo, han conseguido desafortunadamente grandes resultados porque te paralizan. De aquí te dice que esto es narcotraficante, que el otro es pagado por eso, que el otro es... Entonces el mensaje es quédate tranquilo y ahorita quédate en casa, pero con un mensaje ambiguo, quédate en casa, pero del otro lado sale a trabajar porque te mata el capitalismo. Finalmente, ya llegando casi al final de esta conversación tan amena con Geraldina, me gustaría que, bueno, puedas agregar algo más, un mensaje tal vez a todos los que nos están mirando ahora online, lo que vos quieras decir, sé libre de hacerlo y decirlo y, bueno, y dejar un mensaje para ir terminando. Bueno, seguramente antes de todo, no más Trump, no más capitalismo, que viva el socialismo, que viva la lucha común de los pueblos del mundo, que viva la revolución mundial. Así es. Muchísimas gracias, Geraldina. Como siempre es un placer y es hermoso estar en comunicación con nuestros hermanos de otros países. Un abrazo grande y, bueno, continuamos como siempre comunicadas. Igual, compañera, un abrazo con ICOP, un abrazo a todos los comunicadores populares del mundo. Así es, y a seguir con la lucha y la resistencia.